8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es jueves 26 de diciembre de 2024. Deseo que hayan pasado una feliz Nochebuena y un feliz día de Navidad rodeados de los suyos, y que si además durante estas horas han mantenido encendido el transistor, pues hayan disfrutado de ese especial que se emitió este miércoles y que repasaba algunos de los momentos más destacados de este año que cerramos dentro de tan solo 5 días. El pronóstico que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología avanza una despedida de este 2024 con tiempo soleado y frío, una estampa invernal que venimos ya apreciando desde hace unos días. Hoy van a seguir predominando los cielos poco nubosos o despejados y las nieblas matinales en numerosos puntos de la península. Tenemos alerta amarilla, se lo recuerdo, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en la ribera del Ebro, en el interior de Lugo y en el Valle del Guadiana. Iniciamos la jornada en Madrid con 3 grados, camino de los 13, la máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife con 24, la mínima en Salamanca con 1 bajo cero. No está a la altura de los retos que tenemos como país, no apunta a las soluciones oportunas, no representa nada más allá del propio carácter envejecido y de falso consenso de la monarquía como jefatura de Estado. Es un discurso que a sumar como fuerza de convicción republicana y federal no nos satisface. El discurso de Felipe VI anoche fue el discurso del máximo representante de la ultraderecha. Cada día que pasa parece más un diputado de Vox que el jefe del Estado. Fue un discurso preocupantemente reaccionario en materia de migraciones, cómplice con el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina al no mencionarlo, y con ausencias muy significativas como la lucha contra las violencias machistas. Tampoco tenemos por costumbre escucharlo porque Felipe VI fue el protagonista de un discurso en el cual aplaudía las palizas que se daban a los votantes en 2017 y por lo tanto entendemos que no tiene la habilitación necesaria para dirigirse a la sociedad en los términos en los que a menudo lo hace. Acaban de escuchar algunas de las reacciones al discurso de Nochebuena del Rey, balances que legitiman, que cargan de razones al monarca y que prueban que el diagnóstico que hizo de los males que aquejan a la política española es profundamente certero. Felipe VI hizo pivotar su alocución de 15 minutos, grabada, por cierto, en el Palacio Real, sobre la polarización que enfanga la política española, ahora que tan de moda está hablar del fango, y lo que ha recibido, pues lejos de una autocrítica y una reflexión, al menos a mi modo de ver, más que pertinente, han sido ataques, han sido calumnias y han sido descalificaciones, o bien silencios, por cierto, como el de Vox, que este año pues, ha decidido no comentar el discurso del rey, lo cual es un silencio revelador. Es cierto que son las reacciones propias, las que hemos escuchado de la extrema izquierda y del separatismo, que no cambian, es decir, preconcebidas antes de escuchar el discurso del rey, de este y de cualquier otro momento, pero es cierto que este 2024 cobran una relevancia especial porque explican en sí misma la crítica que sin abandonar el papel neutral que le confiere al monarca la Constitución, hizo el rey del comportamiento de nuestra clase política. El consenso en torno a lo esencial, no solo como resultado, sino también como práctica constante, debe orientar siempre la esfera de lo público. No para evitar la diversidad de opiniones, legítima y necesaria en democracia, sino para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido. La necesidad de buscar y preservar el bien común, la exigencia del bien común, repitió en hasta 7 ocasiones el rey, ya fuera a propósito de la gestión de la Dana o de los retos y desafíos que afronta nuestro país. Las riadas en Valencia se han convertido, por desgracia, en el mejor ejemplo para comprender las nefastas consecuencias que tiene en la vida pública esta crispación política. 2 meses después, la batalla partidista sigue anteponiéndose al esfuerzo compartido para la reconstrucción de las zonas afectadas, sigue anteponiéndose a ese bien común al que aludía Felipe VI. Por poner solo dos ejemplos. Mientras el rey elogia gráfica y verbalmente la colaboración entre militares y voluntarios, esa solidaridad
en su sentido más puro y más apegado a lo concreto, la hemos reconocido día tras día en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos. Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones. El debate político, el debate entre esas administraciones, se ejecuta en estos términos. Lo que conocemos ya todos como el presidente ausente, ¿por qué no dimite? Para usted, esta es la semana de Ábalos, es la semana de Aldama, es la semana de Coldo. Un polític fugitiu. Señor Muñoz, ocupe su escaño. Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros. Serán buenos para organizar capeas, pelotazos urbanísticos, pero que son totalmente incapaces y negligentes para gestionar lo público y atender las emergencias. Cero autocrítica, solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad! Eso no es cogobernanza, eso es no tener vergüenza, que es distinto. Ha defendido la gestión del señor Mazón, no ha criticado ni una sola de sus decisiones y al mismo tiempo me pide a mí que declare la emergencia nacional y que lo aparte. ¿En qué quedamos, señor Feijóo? No fueron ayudados durante días y días por cálculo político, es decir, por maldad. Mismo contraste apreciamos entre el discurso del rey cuando habla de inmigración o vivienda. La manera en la que seamos capaces de abordar la inmigración, que también precisa de una buena coordinación con nuestros socios europeos, así como con los países de origen y tránsito, dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Las ciudades, en especial las grandes urbes, actúan como polos de crecimiento y generan una demanda que la oferta no alcanza a satisfacer. Es importante, de nuevo, que todos los actores implicados reflexionen, se escuchen unos a otros, que se examinen las distintas opciones y que sea ese diálogo que conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles. Pues la discusión entre esos actores se produce así. No se dan cuenta de que el mercado no lo podemos intervenir, que ustedes lo que quieren es taponar y que no hay que topar, que lo que hay que hacer es construir, que se lo está diciendo todo el mundo. Señoría, ¿usted no sabe que aquí la única que ha echado la culpa a los jóvenes de que no hacer una vivienda porque no quieren ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid? Quizás usted no estuvo atento o entonces no estaba en el Partido Popular, no lo sé. ¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Ustedes lanzan un mensaje peligrosísimo a los cuatro vientos. Vengan ilegalmente a España, que Sánchez les pagará el alojamiento. Ese dinero público, siempre y cuando no vaya a su fundación. A engordar ese chiringuito que se ha montado a costa del dinero de los españoles y también de su partido político. El y tú más, de manera permanente. Señala hoy Ignacio Camacho en el diario ABC que seguramente no sea suficiente con un cambio de gobierno para acabar con esta polarización, que sería imprescindible un cambio en el modelo de dirigencia y probablemente no le falte razón si atendemos a la reflexión que ha motivado en los dos grandes partidos el discurso del rey. Celebramos este discurso y lo sentimos como nuestro. Solo a quienes rechazan el bien común, la solidaridad y la serenidad puede disgustarles un mensaje así. Felipe VI hizo también un llamamiento al que nos sumamos contra el ruido en el debate político. Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía y que podamos también escuchar y hacer frente a los problemas más importantes que preocupan a los españoles y a las españolas. Sí, han oído bien. Tanto Partido Popular como Partido Socialista hacen suyo un discurso que es una bofetada en toda regla a su manera de hacer política, o que cuestiona como mínimo su manera de hacer política en algunos temas. En fin, pocos cambios, por tanto, se pueden esperar a futuro, si bien el optimismo, todo hay que decirlo, ya era escaso cuando al frente de la gestión pública hay un presidente del gobierno que inició la legislatura con esta declaración de intenciones. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener.
Y por eso, en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Muro, tolerancia y convivencia. En una misma frase, términos antitéticos incluso para el presidente del gobierno. Bueno, entre los retos que afronta España, el rey aludió también a la creciente inestabilidad del panorama internacional, materia que va a tener una enorme cuota de protagonismo durante 2025 porque prácticamente no hay región del mundo que esté a salvo de ese panorama convulso. Para comentar esos desafíos tengo ocasión de saludar ya a Enrique Navarro, analista internacional, colaborador de esta casa, y que decía yo hace unos días a propósito de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que tiene una enorme capacidad para explicar de una manera didáctica y sencilla asuntos que ya de por sí son bastante complejos o que presentan muchas aristas. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, antes de ir desgranando cada uno de esos retos, me gustaría que hicieras una valoración inicial del discurso del rey. ¿Qué te pareció? Bueno, yo creo que el rey pasa todos los años pues en su posición de reclamar pues más cordura, más diálogo. En el fondo yo creo que es un mensaje muy institucional, pero bueno, yo creo que este año ha tocado temas digamos que están más en la sensibilidad pública y que notamos todos los días, ¿no? Sobre todo cuando en estos momentos en los que se han producido tantas discrepancias, ¿no?, entre unos y otros. Yo creo que es una llamada de atención que obviamente todo el mundo hace suya para inmediatamente ignorarla, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cierto que vivimos una época convulsa en la política y convulsa en las relaciones entre todas las partes políticas, que obviamente pues no, el rey tiene que llamar la atención de que ese no es un buen camino, ¿no? A partir de ahí, cómo se resuelva, seguramente cada partido tendrá sus propias soluciones, ¿no? Pero alerta de que estamos en un clima, es cierto, estamos en un clima complicado, político, interno, y de alguna forma tenemos que salir de este clima, y yo creo que es un poco su llamada de atención. Si nos detenemos, Enrique, en la crónica internacional, la verdad es que se presenta tan interesante como agitada en 2025, porque tenemos buena parte del mundo patas arriba, situaciones, escenarios de enorme incertidumbre aquí en la Unión Europea, también en Oriente Medio, en América Latina o en Estados Unidos. Vamos a empezar, si te parece, por Europa. Alemania y Francia, las dos principales potencias, pues están, podríamos decir, convalecientes. Francia con una deuda y un déficit elefantiásico, a lo que suma además en los últimos meses pues una ingobernabilidad manifiesta, ¿no?, con un presidente de la República que está en manos de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Y por otro lado tenemos a Alemania, que acude a elecciones en febrero, cita en la que Alternativa por Alemania pues puede ser como mínimo segunda fuerza política. ¿Qué crees que le depara el futuro más inmediato a estos dos países y qué impacto puede tener para el conjunto de la Unión? Bueno, has citado dos casos que en sí son muy diferentes, ¿no? Alemania es un país con una enorme estabilidad, muy posible que haya cambio de liderazgo, pero difícilmente los números van a dar para un cambio político, ¿no? Seguramente la democracia cristiana va a ganar con gran diferencia, y la caída de los socialdemócratas de alguna forma va a facilitar en todo caso una posible gran coalición si la extrema derecha subiera tanto como para que realmente la izquierda quede más, diríamos, en menos valor, ¿no? Entonces, Alemania en ese sentido plantea pocos problemas, porque incluso desde el punto de vista de la política exterior, el candidato demócrata cristiano está más o menos en la misma línea que el actual, con lo cual Alemania, el problema que tiene sobre todo es un problema económico. Bueno, como toda Europa, ¿no?, ante la situación internacional y todas las incertidumbres que se van a abrir en el comercio internacional, del que Alemania depende muchísimo, porque Alemania quizás sea de los países del mundo que más dependencia tiene del comercio exterior. Francia sí es un gran problema, porque Francia tiene el problema económico brutal que tiene, es una de las economías más débiles de la Unión Europea y a la cual no hay manera de ayudarle por sus propias características, y además tiene una debilidad política, que es un presidente que convoca unas elecciones para luego negar el resultado de las elecciones. Entonces, al final, todos estos
artificios de querer que gobernar con unos, con otros, sin ninguno, pues al final es no reconocer el resultado electoral y haber buscado alianzas que si tuvieran mayorías ya fueran a un lado a otro, y al final es ganar tiempo. Yo creo que Macron lo que busca ahora es intentar ver a ver si un día sale el sol y cambian las circunstancias y mejora su posición de cara a las presidenciales, ¿no? Pero Francia, que es un país importantísimo para nosotros en la Unión Europea, con sus debilidades económicas, sin un gobierno capaz de tomar medidas para detener esa situación, realmente es un problema grave para Europa que se va a acentuar a lo largo de este año. Evidentemente, Macron tiene unos poderes dentro del sistema francés muy fuerte, pero al final estamos en una situación de total incertidumbre que no se va a resolver ni siquiera el año que viene, con lo cual es un problema que va a ir a más y que va a afectar, diríamos, a toda la Unión Europea, a las relaciones con Ucrania, etcétera, ¿no? Pero por mucho protagonismo que quiera tener Macron ahora mismo, Francia se encuentra en una situación de parálisis absoluta, ¿no? Y eso no es bueno para Europa, claro. Recientemente se ha puesto en marcha la nueva Comisión Europea, la nueva legislatura. Dada la debilidad de Alemania, sobre todo de Francia, ¿qué papel crees tú que puede jugar Giorgia Meloni en esta nueva etapa? No sé si para ti también es una líder emergente o se está exagerando esa capacidad de condicionar el futuro de la Unión. A ver, Italia siempre ha aportado grandes líderes o grandes personajes a la construcción europea, pero no tanto por italianos como por sus propias características propias, ¿no? Recordemos el más reciente Romano Prodi, ¿no? Italia es una economía que de todas formas tampoco gesté como para sacar mucho pecho dentro de Europa, ¿no? Con lo cual el protagonismo que le pueda dar Meloni es más un protagonismo personal, es más, diríamos, un protagonismo más ideológico, ¿no? Que yo creo que es en lo que Meloni está más asentada, ¿no? Digamos, en mantenerse, diríamos, en unos principios ideológicos de lo que ha sido pues esa democracia cristiana conservadora italiana, ¿no? Que tan importante ha sido en la construcción europea, ¿no? Y en estos momentos quizá de debilidades del liderazgo puede tomar cierto peso, pero bueno, al final pues Alemania es Alemania, los países del norte son los que, como digo, los que pagan la fiesta y difícilmente va a venir alguien a cambiarles el ritmo, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que sí puede ser un personaje importante, pero no tampoco va a cambiar grandes cosas en la Unión Europea, que ya de por sí tiene problemas sistémicos que nadie creo que pueda arreglar por mucho liderazgo o por mucha voluntad que le ponga, ¿no? En términos geográficos, el frente más cercano que tiene la Unión Europea es Ucrania, una de sus prioridades. En febrero se van a cumplir 3 años de la invasión rusa. No sé si crees que estamos cerca del final del conflicto o al menos de un alto al fuego. Yo creo que 3 años de guerra, si lo pensamos bien, es una barbaridad, ¿no? Y es una barbaridad si además lo medimos en función de los logros conseguidos, ¿no? Porque después de 3 años de guerra los frentes llevan mucho tiempo paralizados, las ganancias territoriales de Rusia han sido muy escasas, o sea, entonces realmente yo creo que se empiezan a dar circunstancias para pensar en un alto el fuego, porque el cansancio de los dos bandos siempre se acumula, ¿no? Yo siempre digo que en estos casos, cuando las dos partes tienen más que ganar en un cese del fuego que en seguir, es cuando estamos más cerca. Yo creo que a estas alturas estamos ya, diríamos, como preparando el escenario para una posible negociación de un alto el fuego que tampoco va a resolver nada, pero al menos va a permitir que esta situación de guerra se pare con todas las consecuencias que eso tendría a nivel internacional, ¿no? Pero realmente la situación en los frentes es muy complicada y parecía que Rusia iba a tomar una posición más destacada con las últimas operaciones, pero siempre que Rusia intenta algo, Occidente vuelve con algunos sistemas de armas nuevos, con contraataques, con lo cual al final nunca se acaba de conseguir ninguna posición ventajosa como para decir que hay un cambio cualitativo, con lo cual creo que este año sí podríamos ver ya indicios más claros para las dos partes de empezar a ceder en sus pretensiones, que es fundamental para poder llegar a un alto el fuego.
Precisamente sobre ese asunto, una de las últimas veces que hablamos contigo, creo recordar que comentaste que para que Ucrania se sentara en la mesa de negociación con buenas cartas, era fundamental que mantuviera bajo su dominio la región de Kursk, en territorio ruso. ¿Sigues pensando que esa es la salida más lógica? ¿Una negociación en la que Ucrania se queda con esa región y Rusia con las regiones ucranianas que tiene ahora bajo su yugo? Está claro que la toma de posición dentro de Rusia en el Kursk tenía como objetivo tener una buena carta y sobre todo llevar el conflicto al territorio ruso, ¿no? O sea, que en Rusia se perciba que esto no es una operación militar especial, sino que es una guerra en la cual Rusia ha perdido territorio, aunque es cierto que es muy escaso, pero todo el mundo en Rusia sabe lo que es el Kursk, ¿no? Por las razones históricas, con lo cual no es un tema que pase desapercibido, pero obviamente aquí hay una necesidad por parte de Ucrania de recuperar territorios al sur de Zaporilla, que nunca fueron prorrusos, pero que suponen su salida al mar, su central nuclear, y esa carta es la que creo que tienen que jugar con Kursk, porque Rusia tampoco puede aceptar un cese el fuego en el cual haya territorio ruso que esté ocupado, ¿no? Con lo cual, el hecho de que se hayan sido capaces de mantenerse allí, yo creo que es una decisión muy clara de que están poniendo muchos recursos para mantener esa carta, que creo que le puede dar alguna posibilidad de conseguir algo, ¿no? Porque también Ucrania necesita conseguir algo, no puede ser el alto el fuego en admitir que todo lo que han conquistado los rusos se lo van a quedar, ¿no? Con lo cual, esa sigue siendo un arma, y la verdad que si vemos donde se han utilizado los misiles ATACMS, donde se está utilizando casi todo el material es en Kursk, para precisamente mantener esa posición que ni siquiera Rusia ha sido capaz de alterar, con lo cual yo creo que eso es otro factor que me lleva a pensar que realmente podemos estar un poco más cerca de un cambio de situación. Enrique, Donald Trump regresa el próximo 20 de enero a la Casa Blanca. No sé si con Trump como presidente de los Estados Unidos está ese final más cerca, o te lo pregunto de otra manera, no sé si a Donald Trump le va a interesar más que a Joe Biden poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Donald Trump lo que va a necesitar son triunfos a corto plazo, ¿no? Porque obviamente cuando se generan tal cantidad de expectativas, lo lógico es que quieras algún tipo de resultado, y conseguir un alto el fuego en Ucrania sería un excelente resultado, pero eso no se consigue si no es poniendo más presión. Está claro que Putin no se va a sentar en una mesa de negociación si no siente que tiene mucho más que perder de seguir, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí Trump, pues obviamente es donde puede apuntarse un tanto, pero va a tener que seguir metiendo presión. Y si vemos las declaraciones de parte de su equipo de las últimas semanas en temas de exteriores y de seguridad, ya empiezan a lanzar mensajes de que, bueno, esto de que la ayuda se va a parar, hay que ver, etcétera. Yo creo que Donald Trump tiene ante sí un reto enorme, que es ser un presidente, diríamos, antisistema en la democracia más sistémica del mundo, ¿no? Donde cualquier decisión pasa por 200.000 sitios, donde está el poder muy descentralizado, pero va a tener que conseguir éxitos, y en política interior todos sabemos que conseguir éxitos lleva mucho tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que la apuesta por Ucrania y conseguir ahí un alto el fuego es quizá una de las hechos más relevantes que podía conseguir, pero eso no lo va a conseguir amenazando a Ucrania con quitarle el armamento o con quitarle la ayuda, porque eso debilitaría a Ucrania y por tanto fortalecería a Rusia y nos alejaría de un posible alto el fuego, con lo cual, digamos, cualquier estrategia de alto el fuego tiene que consistir en mantener la presión sobre Rusia. Me gustaría comentar también contigo la situación en Oriente Medio. Empiezo por Siria, donde los yihadistas han tomado el poder hace unos días y además se han afanado, lo siguen haciendo, por ofrecer una cierta moderación que, entre otros asuntos, les ha permitido ser reconocidos no solo por Estados Unidos, también por la Unión Europea, al menos como interlocutores. No sé si estamos, Enrique, ante un Afganistán 2.0. Lo digo porque hace 3 años muchos también quisieron ver en los talibanes a individuos distintos a los que había por allí en la década de los 90, y el tiempo, desde luego, pues les ha quitado la razón a todos ellos. Bueno, yo creo que con esto de Siria, incluso con Afganistán, hemos caído en un pragmatismo, ¿no? Veníamos de la época en la cual parece que había que cambiar a todo el mundo para que todo el mundo de alguna forma adoptara posiciones más occidentales, ¿no? Yo creo que hoy en día en Afganistán se ha conseguido algo, es que no se ha unido de terrorismo internacional, y ese era el objetivo. Lo que pase ya en Afganistán pues ya empieza a ser irrelevante para la seguridad internacional, ¿no? Lo que se busca en Siria es básicamente si eso contribuye a que Siria
digamos, sea irrelevante que en respecto a sus vecinos, como no pasaba con Assad, y no se convierte en un santuario de terroristas, pues será un objetivo conseguido, ¿no? Una Siria debilitada, gobernada por el islamismo extremista, como pasa en otros países del mundo, mientras no tenga ninguna capacidad de actuar en el exterior, pues es una salvaguarda de seguridad para Israel y para sus vecinos. Eso no significa que los sirios vayan a vivir mejor, ni vayan a tener más libertad, ni vayan a tener más derechos, pero sí que podemos estar en una situación de mayor seguridad internacional. Son dos maneras muy distintas de ver el mundo, aquella de los neocons de los años 90 y 2000 que querían intervenir en todos los países para llevar la democracia y los valores occidentales, y un pragmatismo que hay actual, que es decir, bueno, preservemos lo que tenemos y lo que pase en otros países, pues allá se lo resuelvan ellos mismos, ¿no? Vamos a ver, evidentemente la caída de Assad es la caída de un líder estratégico regional, y lo que llega ahora pues va a ser mucho más debilitado, porque Siria sigue sin existir como Estado, no está muy dividido territorialmente. Luego, por tanto, yo creo que una Siria débil, con un gobierno débil, sea cual sea su naturaleza, es una buena noticia para sus vecinos y para el mundo, pero obviamente no debemos olvidar que es el Estado Islámico quien está gobernando en Siria y de dónde vienen sus líderes, ¿no? Con lo cual no creo que tampoco sea como para darnos con un canto en los dientes y decir, bueno, esto se ha resuelto, son moderados, ¿no? Tengo sin serias dudas de que alguien que viene de ese mundo pueda ser moderado, ¿no? Salvo por razones prácticas de corto plazo, ¿no? Ya por último, por acudir a lo más inmediato, Venezuela. El 10 de enero está prevista la jura del cargo. Edmundo González Urrutia reitera que él tiene la intención de acudir, de desplazarse hasta allí para tomar posesión como presidente electo. Ojalá me equivoque, yo soy muy pesimista al respecto, pero no sé cómo lo ves tú. Yo creo que el régimen en Venezuela, todo lo que ahora mismo está en situaciones, Maduro está muy fortalecido porque tiene el poder militar, tiene, digamos, el dominio de la calle y tiene el dominio del relato, y ha anulado a todo lo que es la oposición. O sea, Edmundo González podrá ir en avión militar acompañado de quien sea a Venezuela, pero quien va a jurar la Constitución y va a tomar el poder el día 10 de enero será Nicolás Maduro, y va a seguir siendo el interlocutor para las decisiones importantes que deban tener los países con Venezuela, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, pues esto ya lo hemos vivido en el pasado. Yo creo que en esto soy muy negativo de que el régimen vaya a tener ningún cambio, y hará una pantomima de negociación o de diálogo, pero yo creo que la situación en Venezuela también es aguantar hasta ver que las circunstancias cambien, que es un poco la doctrina cubana aplicada a todos estos países, con lo cual yo soy muy negativo de que pueda producirse ningún cambio político, y tampoco creo que Donald Trump vaya a meter mucha presión para hacer un cambio político dentro de su política internacional, que es, digamos, no atender a los problemas internos de los países, con lo cual lamentablemente esto va a ser un gran fracaso para España también, ¿no? Pues, como líder regional o un líder aspiracional, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que hay que entender cómo funcionan estos regímenes. Son regímenes apoyados en la fuerza, apoyados en la corrupción, apoyados en el control de los medios de comunicación, y en el mundo actual esto es muy difícil de cambiar, ¿no? Ya no hay revoluciones con el poder popular suficiente para cambiar esto si no es acompañado de la fuerza, y la fuerza está en el lado de Maduro por hoy, ¿no? Bueno, pues en apenas 15 días saldremos de dudas. Enrique, gracias por las claves, y si no volvemos a hablar, pues feliz año. Feliz año para todos, buenos días. Un abrazo, adiós. Bueno, rápidamente, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Buenos días, Daniel. Vamos a repasar otros asuntos en titulares. Tenemos más WhatsApps de la trama Koldo. Sí, Víctor de Aldama recibió en tiempo real documentos reservados del gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias. Según publica el diario El Mundo, el viceconsejero del ministro envió expedientes y órdenes de pagos internos a Koldo García, y este se los reenvió al comisionista. Todo ello se suma a que una docena de ministros y altos cargos del gobierno están salpicados por tráfico de influencias en la trama Koldo, entre ellos Montero, Óscar López, Marlaska, además de varios cargos socialistas. Margarita Robles vuelve a Valencia. Justo hace un mes de que la ministra de Defensa visitara a los equipos de emergencia que trabajaban en Paiporta, donde tuvo un enfrentamiento, lo recordarán, con vecinos que limpiaban sus garajes. Hoy vuelve a Valencia, aunque sin especificar las zonas que visitará. Precisamente según Emergencias, los trabajos de extracción de lodo de garajes alcanzan el 78% de ejecución. Por su parte, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha señalado que el gobierno ha puesto en marcha 854 millones de euros en ayudas directas para los afectados. Sánchez
Sánchez propuso a Puigdemont una reunión. Según el fugado, Sánchez le propuso verse en la Eurocámara hace ya varias semanas, cuando la oposición de Junts frustraba los planes del Gobierno en los presupuestos. Puigdemont rechazó la oferta. Esto contrasta con lo dicho por el presidente en su discurso de balance de fin de año. Allí Sánchez anunciaba como novedad que se iba a reunir con el prófugo y, tal y como publica hoy ABC, el exdirigente catalán habría dejado claro que esto no va de fotos. Solo se sentará cuando se haya saldado la deuda con Cataluña, cuando el catalán sea oficial en Europa, cuando se asuma la gestión de la inmigración, la cuestión de confianza y cuando sus escoltas sean pagados con dinero público, lo que implicaría reconocerle como expresidente. Y terminamos en Andalucía, donde el PSOE se prepara para el relevo de Juan Espadas. Hoy está previsto que se reciba el censo provisional de militantes, que determinará el número de avales que deberá reunir cada precandidato para después ser elegido candidato. El Congreso Regional está convocado para el 22 y 23 de febrero y entre los posibles nombres estarían el de la ministra María Jesús Montero. Mientras, en el Partido Popular, Juanma Moreno descarta un adelanto electoral en la región. La presidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, asegura que Montero seguirá al frente. Lo primero que tengo muy claro es que Juanma es una persona que cree en Andalucía, que sabe lo que necesita Andalucía y que yo creo que él tiene su compromiso personal con Andalucía y que Juanma, mientras que considere que Andalucía le necesita, Juanma va a seguir ahí al frente. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Luis, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Bueno, entiendo que hoy el contestador estará repleto, claro, de opiniones de los oyentes sobre ese discurso de Nochebuena del Rey. Así es, hoy queremos preguntar a los oyentes por ese discurso de Felipe VI, un discurso que ha estado marcado por la tragedia de la Dana, pero también con un llamamiento al consenso y a la serenidad de todos frente al ruido del debate político. Así que esperamos sus mensajes, sus notas de audio para saber su opinión, todo ello en el teléfono de siempre, que es el 648 91 92 60. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida arranca nuestra tertulia, hoy con Maite Rico, Eduardo Inda y Pablo Planas. Es la mañana. Es Radio.